noche para ensalzar el nombre de Dios. Amén. Y mi deseo, mi anhelo, es que cada uno de nosotros salgamos edificados en la roca que es Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y lo que le pido a Dios es que las palabras que salgan de mi boca sean de provecho para su vida, para su alma, para su espíritu, para que podamos crecer a la medida de un varón perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le voy a pedir que cierre por un momento sus ojos y entremos en comunión con Dios. Y que el Espíritu Santo corra por nuestras vidas como ríos de agua viva. Y que la presencia de Dios, que es la que restaura, edifica, venga sobre nosotros de una manera especial. Y que salgamos de este lugar no como vinimos, sino con una bendición mayor de lo alto para poder llevar la palabra de Dios. Alce sus manos al cielo y vamos a orarle a Dios en esta noche. Padre, donde mi abai solivas, o tenía guay soruba. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, hoy te pedimos que en esta noche, oh Dios amado, tu pueblo, Dios, pueda ser, Dios mío, fortalecido en tu palabra, fortalecido en el Espíritu, Dios amado, y que podamos, Señor, cada día más avanzar hacia el galardón al cual tú nos has llamado, mi Dios, y que nunca haya un motivo para retroceder, Dios amado, que nunca haya, Dios mío, Señor, una razón por abandonar a tu nombre y tu propósito, Dios amado, que cada día, Señor, tú confirmes el llamado que tú le has hecho a este pueblo, a esta iglesia, mi Dios, y que con poder de lo alto y con prodigios y señales, a través de tu Espíritu Santo, puedas manifestar que tú aún vives, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, si te hemos contristado, oh Santo, Santo, si hemos faltado a tu presencia, hoy te pedimos y nos humillamos ante ti, que vengas de una manera especial sobre este pueblo, Dios. Y te pido que hoy, mi Dios, hables y cierres mi entendimiento y pongas el tuyo, Dios, y tu sabiduría y tu inteligencia, para que tu pueblo pueda salir edificado, Dios amado, como tú lo quieres hacer, mi Dios. Porque tú has dicho, Dios, que tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza, mi Dios. Te bendecimos y te ensalzamos y te damos la gracia por la bendición más grande que nos puedes haber dado, la salvación de nuestras almas, Dios mío. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor. Y mientras tu pueblo te aplaude, Jesús de Nazaret, te da toda la gloria, toda la honra, toda la grandeza. Vamos a entrar en la disertación de tu palabra, mi Dios. Libro Segunda de Timoteo. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
Hemos venido a alabar a Dios, amén. Y hemos venido a recibir de parte de Dios un beneficio para nuestras almas, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice la palabra de Dios: bajo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la unción misma del Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome asiento y póngase cómodo en esta noche. ¿Sabe que muchas veces nosotros en nuestra vida secular andamos por muchos lugares? Puede ser el trabajo, puede ser en los estudios o en la parte social donde nos toque desarrollar nuestras vidas. Y muchas veces nos encontramos personas que están inquietos y muchos de ellos preguntan en su mente, ellos indagan y dicen: ¿cuál será la verdad? Y llegamos a hablar con ellos y nos llegan a decir: es que hay tantas religiones hoy en día que no sabemos cuál sea la verdadera. Y lo que quiero dar a entender o quiero expresar en esta noche es que Dios en su palabra, a través de la Escritura, ha dejado los preceptos y los mandamientos y que pide Dios de nosotros, para que cuando este tipo de personas salgan a confrontarnos, sepamos qué le vamos a responder. Y hay un versículo poderoso en la Biblia que me llamó bastante la atención. Y es porque a veces nosotros mismos, cuando nos encontramos en un nivel espiritual bajo, le preguntamos a Dios: Dios, ¿qué quieres tú con nosotros? Y hacemos como aquel hombre llamado Juan el Bautista. Alabado sea el nombre de Jesús. Que él mismo con sus manos palpó el verbo de Dios. Él fue el que Dios le dio el mandato de bautizar en agua a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dijo: al que vea descender al Espíritu Santo como en figura de paloma, ese es el Hijo de Dios. Pero a pesar de todas estas cosas, Juan el Bautista, cuando estaba en un nivel espiritual, digamos, un poco afligido, estaba perturbado porque estaba preso, él mandó a uno de sus siervos y dijo: ve, aquel hombre que hace señales, alabado sea Dios, aquel hombre que hace milagros, y pregúntale si él es el enviado o esperamos a otro. Muchas veces, así como a Juan el Bautista le aconteció esto, también pasa en nuestras vidas. Y debemos saber y entender lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, porque ya Dios lo ha declarado en su palabra. Y en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, dice la Biblia de la siguiente manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Bríndale un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Y miren cómo dice la escritura en una versión más antigua. Dice de la siguiente manera: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad que sí? Porque dice humillarte para andar con tu Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir desglosando este versículo. Dice que pide de ti Jehová solamente hacer juicio o hacer justicia. Cuando nosotros rápidamente nos ponemos a indagar en nuestra mente, rápidamente cuando nombramos juicio, podemos ver es una persona que va a los tribunales para ser juzgado por algo que ha cometido. Pero aquí la palabra quiere decir con juicio es que cuando nosotros hagamos juicio tenemos que hacerlo con justicia, porque dice la Biblia que el juicio es de Dios y que nosotros solamente somos unos canales por donde vamos a cumplir el juicio de Dios o la justicia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justicia, virtud que nos hace dar a cada uno lo que le pertenece, hacer lo recto y derecho de acuerdo con una norma o ética. Equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, verdad, santificación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Gloria sea al Señor, que la justicia primeramente es un fruto del Espíritu Santo, y que cuando hablamos de justicia, nosotros como creyentes estamos hablando que debemos andar rectamente, porque es como que si nosotros nos pongamos a indagar en lo que hizo Dios. Dios nunca ha violado su justicia, ni en salvar al ser humano Dios ha violado su justicia, porque cuando el hombre peca, Dios sabía que no podía darle un regalo al hombre, ni ponerlo en una mayor condición para bendecir al hombre. Y Dios, viéndose, digamos, cercado por la palabra, Él tuvo que idearse un plan. Y cuando Dios envía a Jesucristo, justifica al hombre del pecado y no pasa por encima de su justicia, porque Dios sigue siendo justo. ¿Saben por qué? Porque el hombre tenía que morir, y ese era lo que Dios iba a hacer. Pero cuando en la raza humana o en la historia del hombre aparece Jesucristo, cuando Dios va a mandar su juicio, choca con Jesús de Nazaret y sabe que el sacrificio que Jesús hizo limpia de todo pecado a todo ser humano. Y Dios no pasó por encima su justicia. Dios no pasó por encima de ser justo, sino que vio la sangre, el cordero inmolado en la cruz del Calvario, y aún sigue siendo justo, porque Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Eso se llama justicia. Pero como Dios no iba a violarse a Él mismo, sus mandamientos y sus preceptos, dijo: tengo que hacer algo. Y se preparó el regalo más grande, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Dios
ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros, digamos, de cierto modo. Porque quiere que le diga algo. En la justicia de Dios se hace incompatible con el pecado. Dios en su justicia no se hace compatible con el pecado. Y tuvo que hacer esto para salvar al ser humano. Esto se llama justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de rectitud, de santidad, de santificación, de hacer lo bueno, lo que es correcto según una ética o una norma. Y la norma y los preceptos y los mandamientos están escritos en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y denle un fuerte aplauso a Cristo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, verso 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. O sea, que la justicia agrada a Dios. Porque cuando nosotros se nos presenta en nuestras vidas algo en que debamos buscar, y nosotros como creyentes lo ponemos todo en la balanza de la palabra, porque todas las cosas que nosotros vamos a hacer y vamos a tomar una decisión, primero tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia. Y haciendo estas cosas y obrando rectamente, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, pongamos un ejemplo. Si tú sabes que tú o un niño, vamos a poner un niño, si un niño sabe que comer caramelo le hace daño y lo hace, le es contado por pecado. Y cuando hablamos de este concepto, y dice la Biblia que es agradable a los ojos de Jehová, no es porque no vamos a sacrificar, ni es porque no nos vamos a presentar en ayuno. No es eso lo que quiere decir la Biblia, porque no hay que sacar el texto de su contexto, sino que cuando tú haces justicia, estás agradando a Dios. Pero si haces sacrificio y no haces justicia con tu hermano, con tu prójimo, no estás agradando a Dios. Y por eso es que la Biblia dice que más vale la justicia, que es agradable a Dios, que el sacrificio. O sea que combinando la justicia en nuestras vidas con el sacrificio, podemos llegar delante de la presencia de Dios. Porque muchas veces cuando andamos así como caminando así un poquito mal, que no queremos, por decir, ayunar, alabado sea Dios, cuando no queremos, digamos así, orar, velar, muchas veces nos viene el texto que dice: mejor es la obediencia que el sacrificio. Pero hay personas que lo dicen porque no quieren hacer sacrificio. Pero es que si tú no haces sacrificio, tampoco estás obedeciendo a Dios. Porque toda la vida de nosotros, cuando estamos peregrinos en esta tierra, es vivir en sacrificio para Dios. Porque si el dueño del evangelio se presentó en sacrificio agradable a Dios, cuánto más nosotros, que somos coherederos de la gracia de Jesucristo. Por eso es que la Biblia menciona aquí que mejor es la justicia que el sacrificio. No es porque no vamos a hacer sacrificio, no, el sacrificio hay que hacerlo, pero con justicia. Porque imagínese usted que usted se presente
4 días de ayuno al Señor y usted está bendeciendo a Dios. ¿Dios no lo va a bendecir? Claro que Dios lo va a bendecir. Pero si usted no anda haciendo las cosas correctamente y se mete en sacrificio, arréglese con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El otro punto es emitir sentencia justa. La justicia también es dar lo correcto a quien le toca. O sea, si Cristo no hubiese aparecido, ¿qué era lo correcto que a nosotros nos tocaba? La paga del pecado es la muerte. Eso era lo que nosotros nos tocaba. Pero gracias damos a Dios que apareció Jesucristo, porque no sabríamos dónde estaríamos en este momento. Es más, ni por nuestra mente pasa cómo estaría el mundo si Cristo no hubiese venido. Si con Cristo, que ya murió en la cruz del Calvario, el mundo se está cayendo a pedazos, no sabemos qué hubiese pasado si Cristo no hubiese aparecido. Por eso es que nosotros debemos estar en justicia, en rectitud de Dios. Y en los momentos de flaqueza y debilidad, pedirle la fuerza a quien la puede dar. Porque nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos emitir sentencia justa. Es tremendo lo que la palabra de Dios dice. Pero en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 15, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es lo que voy a decir, es un poquito como fuerte, pero tanto para usted como para mí. Porque nosotros somos seres humanos atados a sentimientos, a conducta, que todos los días tenemos que pedirle a Dios para ir creciendo y mejorándonos en Dios. Todos los días tenemos que caminar hacia la perfección. Pero a veces, por eso que está en nuestra vida, cuando nosotros vamos a emitir sentencia, muchas veces hacemos diferencia. Y dice la Biblia en Santiago que el hacer acepción de personas es pecado. Y decirle al rico y al espléndido cuando entra en la sinagoga: siéntate tú aquí en la primera fila y al pobre estate allá, es hacer injusticia. Y lo que le voy a decir es que cuando nosotros emitimos justicia, así sea nuestra familia, así sean personas que tengamos a nuestros lados, tenemos que decir lo justo y lo correcto, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso es que la justicia es agradable a Dios, porque la justicia de Dios no se pone compatible con el pecado. Y si Dios mora en nosotros, la justicia que tenemos nosotros no se puede poner compatible con que si es amigo o no es amigo. Lo que es de Dios, y lo que es bueno, y lo que es malo es malo. Por eso es que la Biblia dice de que hay personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Alabado sea, no. Por eso es que es un poco fuerte, porque a veces nosotros, como por sentimiento, vemos que en nuestra familia está pasando algo, bendito sea Dios, y sabemos cómo tenemos que proceder y no lo hacemos. Pero cuando emitimos sentencia justa, agradamos a Dios. Por eso es que la Biblia dice que pide Jehová de ti hacer juicio con justicia.
Porque cuando hacemos juicio con justicia, agradamos a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar un ejemplo rápidamente. Elí, sacerdote. ¿Sabe que el pecado que tuvo Elí fue que sus hijos tomaban lo que no debían de la ofrenda? Y él no los exhortó, no le dijo: hijo, eso no es bueno. Ese fue el error de Elí. Y por eso Dios tuvo que buscarse a un hombre llamado Samuel, porque ya Elí no estaba rigiendo a lo que él tenía que regir con justicia. Y cuando nosotros hacemos lo correcto, lo recto ante Dios, delante de Dios, Dios nos está mirando con aprecio, y Dios honra al que le honra. Por eso tenemos que llamar las cosas por su nombre, sin apartar la misericordia a un lado. Dice: hacer justicia y amar misericordia. Cuando hablamos de amar, hablamos de tener, de desear. Hablamos lo que dice en Corintios: el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo propio. Y cuando no buscamos lo suyo propio, es que no compartimos muchas cosas que las personas no comparten, porque a veces caemos en el error de que si tapamos una falta, digamos así, le estamos haciendo bien a una persona. Pero hay momentos de Dios que hay que decir las cosas. Lo demás se encargará Dios de hacerlo. Cuando dice amar misericordia, dice virtud que nos hace tener compasión de las desgracias y males ajenos. Benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia, bueno, piedad. Primeramente, la misericordia es ordenada por Dios. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 36 dice: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabe que la Biblia dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado? Y que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué la Biblia dirá esto? Porque el juicio, como se lo dije antes, que Dios tenía para nosotros, era fulminante. Pero cuando Dios mostró su misericordia, mostró al Santo de los Santos, mostró al que todo lo podía, mostró a aquel que con su sangre podía limpiar a todo el ser humano. Ni los machos cabríos ni las ovejas habían hecho esto, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que Dios nos pide a nosotros que nosotros tengamos compasión y misericordia por nuestros semejantes. Y esto de verdad, a veces muchos de nosotros, o casi todos, lo cumplimos a cabalidad. Porque cuando usted decide ir en esa camioneta a predicar la palabra a donde hemos determinado ir, usted está mostrando misericordia con el ser humano. Usted está teniendo compasión
con las almas perdidas, porque sabemos y entendemos, y para ninguno es un secreto, que el mundo necesita de Dios. Las almas necesitan de alguien que le brinde seguridad. Necesita el enfermo de alguien que le pueda sanar. Y el primer misericordioso se llamó Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 17: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Saben qué es agradable? Esto es para nosotros los que hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros le hacemos bien a una persona, ¿verdad que nos sentimos bien? Y cuando nosotros podemos brindar nuestra ayuda a alguien que la necesita, ¿verdad que el espíritu como que se contenta, se alegra? Porque la misericordia, cuando nosotros los que hemos nacido de nuevo la ejercemos, es refrigerio en nuestras almas, o sea, nos refresca. O sea, Dios está queriendo decir que nosotros no podemos estar quietos ni tranquilos, sino que debemos ir y mostrar esa misericordia que Dios mostró con nosotros primero. Porque, ¿saben qué me llamó cuando estaba leyendo un libro con mi esposa? Que el libro decía que la misericordia más grande que Dios tiene aún es con el pueblo evangélico, el pueblo creyente. Porque el que no cree, Dios tiene misericordia, pero el que cree, cuando comete errores, todavía Dios sigue teniendo misericordia. Y ella decía que la misericordia hacia el pueblo es más elevada que la misericordia hacia el que no ha creído a Dios. Porque el que ha creído en Dios debería andar rectamente, pero cuando muchas veces falta, Dios es misericordioso y lo ayuda. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y voy un poco rapidito porque me agarró la hora. Debemos ejercitarnos en la misericordia. Dice Timoteo capítulo 4 verso 7: desechar las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Cuando hablamos de piedad, hablamos de misericordia, de compasión. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a entrar rápidamente en la humillación, porque dice, y es lo que más me llamó la atención, que dice la Biblia: llamar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Cuando hablamos de humillación, es un poquito distinto a la humildad, aunque a la final las dos se juntan y sale una misma palabra. Porque humildad es muchas veces no decir o no reconocer lo que en realidad somos, sino ponernos por debajo y asumir una posición sumisa para poder dar un bienestar a las personas. Un ejemplo: Jesucristo, estando en su trono de gloria, se despojó, se quitó todo y se hizo hombre. O sea, se humilló hasta lo sumo para darle un regalo al ser humano. O sea, ahí Dios está mostrando, o nuestro Señor Jesucristo está dando a entender lo que Él hizo. Porque la Biblia dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando nos humillamos a Dios, el concepto es quebrantar, dejar el orgullo, dejar muchas veces aquello que agrada a nuestro cuerpo, pero que no agrada a Dios. Eso es humillarnos ante Dios. Porque muchas veces la palabra humillación suele interpretarse cuando una persona ofende a otro. Dice: me estás humillando. Pero la humillación que habla él aquí
es que nosotros debemos quebrantar nuestro yo, aquello que nos hace alejar de Dios, echarlo a un lado para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Esto es humillarse, esto es humillación. Dice, es un mandato y se aprende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y con estos dos puntos voy finalizando. Bendición de humillarse. Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14. Dice la Escritura: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que la humillación consigo trae una bendición. Y es que si nosotros nos humillamos, oramos a Dios, nos convertimos de aquellos errores que estamos haciendo y comenzamos a hacer las cosas bien, Dios va a oír desde los cielos. No va a ser necesario moverse, no va a ser necesario saltar. Cuando tú muestras humillación ante Dios y te conviertes a Dios y oras a Dios, Dios te va a oír desde los cielos y va a sanar el pueblo donde tú estás y la tierra donde tú habitas. Por eso es que muchas veces las personas quieren bendición de Dios y no la consiguen. Y simplemente es porque no se han convertido a Dios, ni han orado a Dios, y por eso Dios todavía no lo oye. Queremos bendición de Dios, humillémonos ante Dios. Queremos bendición de Dios, humillémonos bajo la mano poderosa de Dios y Dios nos va a exaltar. Porque hay ley y mandamiento que no se puede pasar por encima. Y el concepto de la humillación, de lo que quiere Dios, es que nosotros nos pongamos bajo su mano. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar. ¿Sabes qué? Y con esto concluyo. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esta es otra bendición. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y la Biblia dice, y humillarte para poder andar con tu Dios. O sea que Enoc vivió humillado delante de la presencia de Dios, porque caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Simplemente eso. Enoc anduvo humillado ante Dios. Enoc guardó la justicia y los preceptos y los mandamientos de Dios. Enoc hizo justicia y misericordia con sus semejantes. Nunca hizo lo malo, siempre hizo lo correcto. Y vio Dios a Enoc y se lo llevó, porque Enoc anduvo humillado bajo la mano poderosa de Dios. Simplemente eso. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no Dios se lo llevó? ¿Y por qué Dios lo trasladó a otro lugar? Y sencillamente es porque no vivió para Dios. Y si nosotros decidimos vivir para Dios, si nosotros decidimos humillarnos ante Dios y hacer lo recto, lo correcto, la justicia con el semejante y ayudar a nuestro prójimo, un día también vamos a volar de este planeta, porque Dios se va a llevar a aquellos que estén humillados delante de sus manos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, desapareció. ¿Qué declara Dios y qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios para que Dios pueda llevarte al reino de los cielos. Es simplemente eso. Porque cuando nos humillamos a Dios, estamos diciendo: Dios, haz en nosotros lo que tú quieras, que nosotros te vamos a obedecer. Y cuando Dios ve que su pueblo se humilla, no le va a quedar otra manera sino bendecir al pueblo de Dios. Y cuando las trompetas suenen en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados y así viviremos con Cristo Jesús de Nazaret por los siglos de los siglos y de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orarle a Dios. Usted a veces no hace una pregunta y dice: ¿por qué el Espíritu Santo se ha alejado un poquito? ¿No será porque el pueblo no se está humillando a Dios? ¿No será que el pueblo no está haciendo justicia? Padre, he predicado tu palabra, Dios mío, y siervo inútil soy, mi Dios. Solo te pido que esta palabra que ha salido de mi boca pueda dar fruto, mi Dios, para crecimiento espiritual. Y que ellos puedan meditar de día y de noche. Que con solamente cumplir estos tres elementos hallaremos gracia y bendición delante de tus ojos, mi Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y digo que siervo inútil soy, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscarle tu rostro y de tu presencia y a andar rectamente, Dios, delante de ti y a cumplir con lo que tú nos ordenas, mi Señor Jesucristo. Te lo pido en ese nombre que se nombra sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tuyo es el poder, Jesús. Gracias, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.